Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano History y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá con otro video de noticias arqueológicas. En esta ocasión vamos a hablar de la momia que grita, ¿no? Los misterios que encierra. Por unos 3500 años quedó su espasmo mortuorio de la momia que grita. Se trata de una mujer con la boca abierta momificada. Esta fue enterrada en la tumba de Senmut, el arquitecto de la reina Hatshepsut, junto a otras momias desconocidas. Un estudio publicado en Frontiers in Medicine sugiere que esta mujer pudo morir en medio de un terrible sufrimiento. A juzgar por los anillos con escarabajos de plata y oro, su peluca negra y otros materiales costosos, entre los que figuran resinas de enebro e incienso que ayudaron a su conservación, se trata de una mujer de la alta nobleza o incluso de la realeza, pero se desconoce su nombre, aunque no conserva signos de embalsamamiento tradicional propio de su periodo, es decir, del Reino Nuevo, ¿no? Como dijimos, 18ª dinastía entre el 1550 y el 1069 antes de la era común, cuando se solía extraer todos los órganos, pero a esta no se les trajo ninguno. Recuerden que solamente se extraían los órganos que se encontraban en el abdomen, en la cavidad torácica, pero no se extraía ni el corazón y se extraía especialmente también el cerebro a través de una incisión que se hacía por las fosas nasales. Y bueno, básicamente el corazón se conservaba porque se creía que era el centro de las emociones, y otros órganos como el hígado, los riñones, tal, se conservaban en vasos canopos en número de 4 que siempre acompañaban a las momias. Esta momia no cuenta con ese procedimiento y se supone que tendría más de sus órganos en su interior, por lo tanto se trata de un enterramiento bastante inusual. Esta mujer de unos 1,54 metros murió a los 48 años de edad y sufría de una artritis leve, y según la tomografía computarizada reveló que también tenía arteriosclerosis. Esa enfermedad particularmente sí es dolorosa, ¿no? Eso sí podría haberle generado un dolor tal para que muriera con un tipo de espasmo o de mueca, digamos, particular, ¿no? Su cabello estaba teñido en negro, que es un símbolo de juventud del antiguo Egipto, con henna, una planta usada en la región del norte de África y también de Oriente Medio, precisamente para ese propósito. Además de la peluca, ¿no? Entonces, la peluca la que portaba encima de su cabello normal. Pero la expresión de su rostro, según los expertos, se podría deber a un espasmo cadavérico, un fenómeno que se da en situaciones de estrés o de muertes violentas. Pero tenemos una opinión distinta de este hombre llamado Stuart Hamilton, que es un patólogo forense. Él decía que, o sugiere, mejor dicho, que la boca pudo haberse abierto sencillamente. O sea, el cadáver sencillamente abrió su boca y quedó así para la posteridad, ¿no? Aunque este sería un caso bastante extraño. Otra momia con una expresión similar es la del príncipe Pentaure, el hijo de Ramsés III, aunque en ese caso su boca quedó abierta producto del propio embalsamamiento que se le dio para sellar su boca para que no pudiera tener alma en el más allá, ya que había conspirado para eliminar a su padre, el faraón, recuerden, Nesut Biti es el término original, Ramsés III. Usarmatra Meriamón Rameses Ekayunut. Ese es el nombre egipcio de Ramsés III, el personaje que aparece en Total War Faraón. Chicos, respecto al caso de la momia de Ramsés III, o mejor dicho, del hijo de Ramsés III, se trata de una momia que deliberadamente se profanó, es decir, él murió ejecutado, ¿vale? Él participó en la conspiración del harén contra su padre, contra Ramsés III. Ese es un evento conocido. Tenemos papiros en Turín, papiro jurídico de Turín, donde se explica todo el proceso legal que hacen para condenar a los implicados. El príncipe Pentaur fue declarado culpable, así como también otros miembros de la familia real y también de mujeres cercanas al harem, entre ellas su madre, y él particularmente fue condenado a una maldición que no implicaba que su alma iba a quedar atada a este plano, iba a estar vagando como una especie de fantasma por allí, sino todo lo contrario. La idea de que él iba a ser condenado era precisamente para que no pudiera tener descanso eterno y para que no pudiera tener una existencia inmortal en el más allá. De hecho, ni siquiera iba a ser juzgado por los dioses, sencillamente iba a ser considerado una especie de muerto innombrable, olvidable y totalmente sin derecho a la vida en el más allá. Por eso se le revistió con una piel de cabra. Aquí tenemos al príncipe Pentaur, ¿no? Esta es su expresión. De hecho, príncipe Pentaur ni siquiera es un nombre propio, no es el nombre que él tenía. Ese nombre en realidad es un título que se le puso porque se le consideró completamente indigno de la vida en el más allá y se le vertió resina en su boca, su garganta, para que ésta quedara sellada definitivamente y no permitiera entonces
y no permitiera entonces la llegada del espíritu para que pudiera reposar en el cuerpo como habitualmente se hacía en estos casos, ¿no? Que se hacía el ritual de la apertura de la boca, es decir, se abría la boca ritualmente mediante un instrumento para que el alma pudiera reposar nuevamente en el cuerpo una y otra vez mientras se mantuviera por los siglos de los siglos en la eternidad. En este caso se le negó esa posibilidad. Y en el caso de la momia que grita, de esta momia que grita, que se encontró en la tumba de Senmut, no es el caso, no tiene resina en su tráquea, en su boca, sino que se trata sencillamente de un fenómeno cadavérico que podría ser lo más sencillo del mundo o algo realmente extraño como un producto del estrés o el dolor. Así que bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Porque por lo general este tipo de cosas tienden a llamar demasiado la atención. Hay mucha gente que se fija en esto, ¿no? Y piensa que es algún tipo de tortura, algún tipo de evento escabroso, cuando en realidad puede ser un fenómeno cadavérico sencillamente normal, pero extraño, ¿no? Extraño. Bien, otro artículo que tenemos por acá también tiene que ver con tumbas y son nuevos hallazgos que tienen lugar en precisamente Pompeya. Aquí tenemos la imagen para que ustedes puedan ver. Se trata de lo siguiente: nuevos hallazgos en Pompeya, necrópolis prerromana y cultivo de alcachofas. Es habitual que en cualquier lugar de Italia se estén realizando unas obras cuando de imprevisto aparezca una ventana a otra época. Esto es lo que ha pasado cerca de Pompeya recientemente cuando se estaba construyendo un estacionamiento subterráneo en la zona de Pompeya, Nápoli, por ahí, ¿no? Y ha aparecido una necrópolis prerromana, además de unos extensos campos de cultivo. Se trata de una necrópolis del siglo III antes de la era común, con resto de unas 35 personas. Estos cuerpos fueron enterrados de una forma sencilla en fosas de barro y cubiertos por ánforas importadas del norte de África. Testimonio del alcance del comercio púnico. De hecho, las ánforas tienen inscripciones en lengua fenicia, es decir, la lengua que se hablaba en Cartago. El ajuar de los muertos era modesto y estaba compuesto por ungüentos y monedas. La superintendencia del área metropolitana de Nápoles había hecho estudios subterráneos antes de realizar obras en la zona. Es así como encontraron los campos de cultivo de alcachofas bajo la piedra pómez, así como fragmentos de sellos con lengua osca y restos de madera pertenecientes a los contextos funerarios que fueron destruidos por la erupción del Vesubio del año 79 antes, o mejor dicho, durante la era común. También se han encontrado un canal donde se pudo sacar tejas, ánforas y demás elementos del contexto agrícola. Bueno, aquí es un artículo bastante pequeño, ¿no? Bastante sencillo. En primer lugar, el tema de la necrópolis con inscripciones de ánforas fenicias, ¿no? Procedentes del norte de África. Eso es un testimonio precisamente del alcance del comercio y de las grandes capacidades que tenía la República de Cartago, porque acuérdense que Cartago era una república que influía prácticamente en todo el Mediterráneo occidental, cuestión que finalmente tuvo un desenlace feliz cuando la República Romana derrotó a Cartago, pero bueno, antes de eso, recuerden que era Cartago la que le ponía las normas, la que le fijaba las pautas a los romanos e incluso a los etruscos. Recuerden ustedes que en Polibio de Megalópolis aparece precisamente unos tratados entre la República Romana y la República Cartaginesa, y la República Cartaginesa es la que le dice a los romanos: no vas a navegar de tal punto a tal punto, ¿no? Porque precisamente esto era un territorio que era ampliamente navegado por los cartagineses. Ellos comerciaban, ellos tenían el monopolio de los productos de lujo y habían competido fuertemente contra los griegos precisamente por el dominio de estas rutas, desde la batalla de Alalia, que aparece documentada en Heródoto Halicarnaso. Además de eso, también podemos deducir ese gusto que tenían las poblaciones itálicas, en este caso los osco-umbros, es decir, los pueblos itálicos, por productos de lujo provenientes de civilizaciones o de culturas que eran mucho más avanzadas que las de ellos. Recuerden ustedes que los pueblos oscos eran pueblos tribales, eran pueblos que no tenían una grandísima organización, no tenían un sistema urbano como tal, pero aunque no tuvieran ese tipo de elementos, sí que tenían un buen gusto por productos finamente realizados, como podía ser esta cerámica, y por tanto también los productos que podían llevar en ellas. Entonces sigue siendo, digamos, un testimonio de esa Italia anterior a la República Romana, muy anterior al imperio, en el que se ve justamente una serie de pueblos itálicos que estaban, digamos, de alguna forma deseosos de conocer ese mundo que era mucho más grande
que la propia península itálica. Y bueno, finalmente sus descendientes sí que lo conocerían porque precisamente estos pueblos itálicos engrosarían las filas de los legionarios que conquistarían el resto del Mediterráneo en los siglos próximos. Y bueno, son hallazgos bastante interesantes. El último hallazgo que aparece aquí al final, ¿no?, de la Superintendencia Aérea Metropolitana que encontró los campos de cultivo, ese es otro también punto curioso y relevante porque nos habla de esa fertilidad, ese suelo rico que tenía el sur de Italia, que dicho por lo demás era una zona donde solían pasar su, digamos, entre comillas, vacaciones las noblezas itálicas. Allí se vivía, o las noblezas romanas incluso, ya en época del imperio, solían vivir su dolce vita en las prósperas y bellísimas ciudades de la zona meridional de Italia. Y bueno, la alcachofa, ¿qué decir de la alcachofa? Una verdura realmente exquisita que yo por ahí consumo con aceite de oliva y jugo de limón. Seguramente los romanos también tendrían un gusto por este tipo de verduras, ¿no? Bueno, esto ha sido una pequeña entrega de hallazgos arqueológicos. Recuerden, chicos, que siempre ustedes pueden recomendar algún artículo, alguna cosa que vean, la pueden colocar en los comentarios si es algo relevante, si es algo que tenga que ver directamente con el Mediterráneo. Yo lo voy a estar abordando por acá en el canal, que recuerden siempre me gusta traer este tipo de cositas. Muchas gracias, que los dioses estén con todos ustedes. Hasta la próxima.